Shalom, mis amados hermanos, que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y como siempre la frase, me los prospere en sus estudios. Hoy, amados hermanos, en esta mañana, pues, tenemos una hermosa enseñanza de, como sigo diciendo, ejemplos para nosotros también poder practicar, corregir y poder compartir, amados. Porque la palabra del Eterno dice y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Entonces, amados, hoy estamos en esta hermosa enseñanza. Recordemos que estamos estudiando el libro de Bereshit o Génesis. Estamos estudiando el relato realmente y la historia, los procesos que vivieron nuestros patriarcas y cómo ellos obedecieron. Entonces, en esta mañana tenemos la hermosa parashá que se encuentra en Bereshit o Génesis 28, del 10 en adelante hasta el 32. Esta parashá se llama Vayeset, que significa salió. Y se encuentra en, vamos a seguir desde el 28, 10. Y dice: partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Se encontró con el lugar y pasó allí la noche, pues allí se había puesto el sol ya, y todas las piedras del lugar las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí que había una escalera apoyada en la tierra cuya cima llegaba al Shamaí, y aquí que Malat de Elohim subían y bajaban por ella. Y he aquí Hashem estaba parado sobre él y dijo: yo soy el Shaddai, el Elohim todopoderoso, Elohim de Abraham, de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la Eret, y te extenderás poderosamente hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la Eret, tierra, se bendecirán, y por ti y por toda descendencia. He aquí que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que hayas hecho lo que he hablado respecto a ti. Y se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente esta presencia del Shaddai esté en este lugar, y yo no lo sabía. Y se asustó y dijo: qué temible es este lugar, no está sino la morada de nuestro Elohim, y esta es la puerta de los Ashamai. Madrugó Jacob a la mañana y tomó la piedra que colocó alrededor de su cabeza y la puso por pilar, y vertió aceite sobre su parte superior y llamó a aquel lugar Bet-El. Sin embargo, Luz era el nombre de esa ciudad originalmente. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si ha de estar el Shaddai conmigo, protegiéndome en este camino por el que estoy yendo, dándome pan de comer, ropa de vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y ha de ser Hashem un Elohim para mí, entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa de nuestro Elohim, y de todo lo que me des a mí separaré una y otra vez un diezmo para ti. Le hemos leído el 28. Amén. Vamos, amados hermanos, viendo que realmente podemos entender que Jacob tuvo que salir de su confort. Recordemos que él siempre se mantenía en tiendas, en la tienda de sus padres, y siempre iba a donde Abraham a estudiar, y también el único alumno que tuvo su padre, que fue Jacob, Isaac. Podemos entender también que cuando él abandona el lugar
El Eterno lo sacó de su confort para hacerlo, como quien dice, para que él pueda madurar, para el propósito de lo que el Eterno le tenía para con él. Entonces, vemos que él salió de aquel lugar. Nosotros podemos ver, amados, pienso así, personal, podemos ver que el Eterno lo saca de ese lugar. ¿Cuánto de nosotros muchas veces nos enfrascamos en un lugar, pero el Eterno no quiere que nosotros nos enfrasquemos en cuatro paredes, sino que nosotros también comencemos a fluir? Empecemos también teniendo esa revelación, esa inspiración de nuestra Shaddai, poder también trabajar lo que es su obra. Y muchas veces, amados, cuando una persona se va de un lugar, dice que la persona, cuando una persona ha sido justa, dice que esa persona siempre la van a recordar, la van a ver muchas veces, la van a recordar porque su presencia siempre moraba en ese lugar. Y cuando es mucho más una persona justa, y podemos entender, amados, que cuando usted ha sido una persona que ha caminado obedeciendo, la gente que te rodea muchas veces te va a extrañar, sea en tu trabajo, sea en el lugar donde tú vives, y sea en tu barrio, en tu familia. Siempre van a hablar de lo que eras, de lo que tú eras. Muchas personas esperan decir lo bueno que ha sido cuando tú partes. Ay, si era una persona muy buena, era una persona así, asada. Y bueno, cuando uno muere, pues uno ha sido bueno. Y aunque realmente quizás no se dieron cuenta nunca de la validez que podía tener esa persona y de los frutos que dejó esa persona, porque cuando alguien te recuerda, te va a recordar, no, si ella era así, o él era así, recuerdo cuando es esto, este otro. Y así pasó con Jacob, amados hermanos. El Eterno lo sacó de ese lugar para poder tener realmente un acercamiento con él. Y vemos que él se encuentra en el lugar, dice, partió, se encontró en un lugar y pasó allí la noche. Y tomó las piedras del lugar. Dice que él tomó 12 piedras, tomó. Pero aquí también vemos, amados, que dice que donde él se encontró, donde él descansó, era el monte Moriah. Y fue allí también donde Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac sobre aquel lugar. Dice que eso representa en el futuro. En el futuro, ese lugar se le conoce también como Macón. Allí donde también estuvo ese encuentro con el Kadosh Baruj Hu. Muchos dicen que fue por la plegaria que hizo en la noche que él hizo antes de descansar. Dice que él reunió 12 piedras, pero cuando él se despertó solamente encontró una. Entonces las 12 piedras nosotros podemos entender que representan a los 12 tribus, podemos decir así. Y dice que al día siguiente solamente estaba una, y eso significa que esa una pues representa que ahí iba a hacerse el Mizcá. Dice que tuvo un sueño, avancemos, dice el 2, y soñó, y aquí que había una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo, y aquí que Malat del Shaddai subían y bajaban por ella. Podemos ver el sueño que él tuvo. Podemos ver que los sueños en la Torá muchas veces son profecías futuras sobre el pueblo de Israel. Es el plan de nuestro Yahud que está, como quien dice,
viendo si cómo puede formar ese pueblo que realmente lo sigan. La escalera hace la alusión al monte Sinaí. Recordemos que el Eterno, cuando iba a entregar la Torá, también estaba en la cima del monte. Así como tuvo en la cima del Sinai, cuando le entrega la Torá, también dice que él veía 4 malás que subían y bajaban. Y dice la tierra y de los malás, y aquí bajaban y por ella. Dice que cuando los malás subían y bajaban, dice que eran 4 malás. Otros dicen que eran 2, era Aarón y Moisés. Asimismo, amados, dice que cuando los malás que Dios veía que bajaban, dice que representan los 4 malás, mostraron a Jacob que son los 4 reinos que iban a haber en tiempos futuros. Podemos ver que el rey, como quien dice, son los 4 reinos que se alzaron para dominar a Israel. Y dice que Jacob vio cada malá ascender peldaños que correspondían, por ejemplo, el uno hizo 70 peldaños que correspondían a los años que esta nación tendría dominio sobre Israel. Luego descendía, dice, luego de su reinado llegaría a su fin. Y nosotros estamos viendo realmente lo que cada día pasa. Podemos entender que luego que termina el plazo, ya en el monte, los 4 reinos, dice, y le mostraron los malás custodiados de los 4 reinos que se alzarían para dominar a Israel. Luego vio que cada malá, la cantidad de peldaños correspondían a los años que esa nación tendría dominio sobre Israel. Y luego descendía cuando su reinado llegaba a su fin. Entonces, el malá 1 representaba lo que era Babilonia. 70 peldaños y luego descendió el siguiente malá, podemos decir que es el medio persa, subió 52. El de Grecia subió 130 por el malá de Edom, y dicen que de los 4 uno no regresó, y es el malá que representa a Edom. Entonces, que es el que reina hasta el momento, quien ha tenido dominio, quien nos ha tenido por todo esta era dominados. Entonces vemos, amados, lo que nos está tratando de decir a través de su palabra. Y aquí que Hashem estaba parado sobre él y dijo: yo soy el Shaddai, Elohim de tu padre Abraham y Isaac, y sobre esta tierra sobre la que estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia. Podemos recordar que el Eterno le da también a Abraham, le dice también de su descendencia, que serían como las estrellas del cielo. También le dice a Isaac, que también sería numerosa su descendencia. Y vamos viendo cómo el Eterno le está hablando aquí al pueblo. Entonces, el 13 dice, y aquí que Hashem estaba parado sobre él. Entonces, la Torá suele emplear esta palabra para introducir un tema significativo. El uso frecuente de esta visión enfatiza la gran trascendencia del sueño de Jacob. El 14 dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora le dice que es como el polvo. A Isa le dice que es como el cielo. Entonces, podemos ver que esto se conecta en esta frase siguiente, interprete, modo solo después de que su descendencia haya sido humillada como el polvo de la tierra, se extenderá poderosamente hacia el oeste, hacia el este y hacia el norte. Entonces podemos entender, amados, lo que trata de decirnos el Eterno, que la descendencia cómo iba a ser. Dice el 15,
He aquí que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vaya y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto a ti. Entonces aquí podemos ver, entender, amados, que el Eterno le da promesas a Jacob. Y él también le dice, y él dice que el Eterno no lo dejará. Y él dice, si me dieras ropa para vestir, pan para comer, entonces vamos viendo que le está hablando de las promesas que el Eterno le da a su pueblo. Nosotros podemos entender, amados, que en la palabra hay miles de promesas en las cuales nosotros tenemos que creer en cada una de ellas. Muchas veces nosotros decimos, sí, es verdad, esto, pero es verdad, pero de aquí para afuera, pero ¿y la creemos realmente, amados, lo que el Eterno nos está hablando? Muchas veces no creemos y siempre estamos, Padre, ayúdame, Padre, mira, andamos quejándonos, amados, y eso no es agradable ante los ojos del Eterno. Cuando uno pasa aflicciones, prueba, pues, amados, tenemos que pensar que muchas veces es necesario las pruebas porque eso te hace madurar. Entonces podemos ver también, amados, que cuando se habla de estos reinos, podemos entender que el tema de Daniel, porque desde el principio dice que te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Recordemos la oración cuando Daniel le oró al Eterno y él no veía la respuesta. Entonces el Malat que descendió y le dijo que su oración había sido escuchada desde el comienzo. Podemos ver en Daniel, la 6, la 4, la 4. Podemos ver que en Daniel 10:12 dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, amado, ahí podemos entender, amado, que las oraciones, cuando tú las haces con un corazón agradecido, con un corazón humilde, el Eterno escucha. Siempre he dicho que Él siempre nos dice sí, no y espera. No tenemos que desesperarnos porque muchas veces no vemos la respuesta, pero eso a veces la bendición nos queda grande, amados. Nos queda muy grande y a veces queremos nosotros ya que sea de inmediato y no es así porque a veces nos queda muy grande, porque a veces la bendición nos pierde, amados. Podemos ver que el Eterno escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para decirle, Malá le dijo, a causa de tus palabras he venido. Esto nos enseña que la actitud de los malat depende de ciertas medidas de oraciones, depende cómo usted tenga esa comunicación con el Eterno y toque el corazón del Eterno. Entonces usted va a ver esa respuesta. Y podemos entender que en Apocalipsis o Revelaciones o Mejud 8:4 está escrito. No 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia del Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ya, entonces podemos ver que nuestras oraciones, pues el Eterno sí las recibe. Podemos ver que hay un malá encargado de llevar las oraciones. Esto nos explica por qué el texto que nos ocupa dice que los malás primero subieron desde donde estaba Jacob y luego que bajaban. La oración de Jacob había activado, amado, había activado estos malás. Desde la tierra y el externo le mandó la respuesta desde los cielos. Entonces, muchas veces se preguntan, ¿por qué pasó ese accidente en mi familia? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa a mí? Muchas veces nosotros somos ligeros en consultar, en hablar. Entonces, amados,
La escalera que vio Jacob, podemos decir, amados, realmente estaba simbolizando lo que es el Mashiach, como está escrito en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Eterno sino por mí. Entonces podemos ver que el Mashiach es ese puente, esa escalera, amados, en la cual nos conecta con nuestro Akados. Podemos ver que en Mateo 1, 1 de Timoteo 2:5 está escrito. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ya. Entonces ahora veis lo que dice a veces, dice la palabra, que en verdad os digo que veréis el cielo, a ver, porque hay un solo Elohim entre el Mashiach y nuestro Eloah. También podemos ver que en Juan 1:5 dice, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. entonces podemos ver, amados, que la verdad nos hace libre. La verdad os digo que veréis cielos abiertos y Malak subiendo y bajando. Eso cuando los discípulos hablaron con él y recordemos que él les dijo, él les hablaba. Esto muestra que el Mesías es la escalera que vio Jacob. Por medio de él tenemos acceso a nuestro Padre y por medio de él y de nuestras tefilot que llegan a los Ashamaí. Podemos ver que en Juan 16:24 está escrito. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Eterno. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Eterno por vosotros. Sí. Entonces podemos entender, amados, que realmente nosotros tenemos que aprender a hacer una oración correctamente, no las muchas palabras ni repeticiones, sino que lo que sale, una oración creyendo en lo que está hablando. La escalera tiene varios peldaños, o sea, varios escalones. Esto nos enseña que el camino entre el cielo y la tierra tiene varios niveles. Podemos encontrar muchos ejemplos y niveles. Podemos leer que en Isaías 62:10 dice, yo lo leo. Pasad por las puertas. Así también podemos ver que en Salmo 84:7 dice, van de poder en poder. En Ezequiel 47:1-5 dice, habla de los 4 niveles de profundidad en las aguas que salen del Mizcán. En Juan 1:16 dice que gracia por gracia, y en Romanos 1:17 dice que por la fe y para la fe. Y en Corintios 3:18 de gloria en gloria. Nosotros antes, pues, cuando te preguntan, ¿cómo estás, hermano? Hermano, aquí de gloria en gloria. Bueno, siempre teníamos esas malas costumbres, ¿no? Entonces podemos ver, amados, que el 17, el 27, 28 y 17 dice, si se habla de la casa de nuestro Eloa, la puerta del cielo, en relación con esta escalera, tenemos 3 escaleras, la casa, la puerta y la casa de nuestro Eloa, que está en el cielo. Esto proyecta en el Mizcán, los templos que están en la tierra, y allí encontremos los niveles de santidad, amados. Podemos entender el primero, el atrio, el segundo, el Kadosh, y el tercero, el lugar Kadoshim. Cada nivel tiene una puerta de entrada. Los 3 niveles son reflejados en las manifestaciones espirituales como lo están en el ministerio de Melquisedec por medio de la resurrección del Mashiach. Hay una enseñanza muy extensa sobre este tema, pero vamos solamente a ponerlo así nomás, enseñarlo para poder entender, amados, los niveles. También tenemos otro nivel,
el mismo es Rúa, otros dones de sanidad, por último el Rúa, otros poderes de milagro, otros profecías, o sea, los dones, que muchos nosotros los tenemos, pero no los hemos descubierto y no estamos trabajando en esas áreas que el Padre nos ha puesto. Por ejemplo, podemos ver que en el primero, palabra de sabiduría, por ejemplo, está representando el propiciatorio. Palabra de conocimiento, eso se acerca al arca de las tablas. En la división podemos ver lo que está dividido, que por la fe, por el mismo Rúa, que se representa lo que es la mesa, los dones de santidad, son una hilera de los 6 panes, los mismos poderes de milagro, otra hilera de 6 panes, profecía, que representa las 7 lámparas, la menorá, el discernimiento de Rúa, que es la menorá, clases de lengua, altar de bronces, el siguiente, la interpretación de lengua, que es la braco de bronces, y en los números 1 y 2 corresponde al lugar Kadoshim, lo siguiente corresponde al lugar Kadosh, y el siguiente al atrio. Podemos ver que en 1 Corintios 14:27 está escrito: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces podemos entender, amados, que realmente hay muchos dones y lo tenemos dormido, podemos decir así, amados. Podemos ver el otro nivel, amados, dice lengua. La puerta para entrar es el atrio. Profecía. La puerta para entrar es el lugar Kadosh. Y la revelación, la puerta para entrar en el lugar Kadoshim. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de la oración. Conforme a uno va profundizando en la oración, podrá subir. Cuando uno lee su palabra, cuando uno analiza, cuando uno investiga, cuando uno medita y a través de la oración, entonces nosotros vamos viendo que usted va teniendo una comunión con el Padre. Se va acercando y usted va a vivir una vida diferente, amado, cuando uno tiene un acercamiento hacia nuestro Akadosh Baruj Hu. Podemos ver que en 2 Corintios 12, 1 y 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Eterno. Conozco a un hombre en Yeshua, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, el Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solamente el Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien. Entonces, amados, podemos entender, amados, lo que cuando una persona tiene esos dones y los trabaja. También dice en Revelaciones 4, 1 y 2, dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder en los cielos y en tu morada, Macón, donde hay derecho y juicio y justicia. Entonces podemos ver que los tesoros de la vida, los tesoros de la paz y los tesoros de la bendición del alma de los justos y los rúa que están por nacer, y el rocío con el cual el Kadosh, bendito sea, después de esto reavivará a los muertos, y allí también están los serafines, los seres Kadosh, ángeles ministeriales. Entonces vamos a ver diferentes ministerios. En el 28:14 también dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. La descendencia de Jacob solo es comparada con como el polvo de la tierra y la arena del mar, nunca como las estrellas de los cielos. Quizá está relacionado con las estrellas. Recuerda que el Eterno le dijo que su descendencia sería como las estrellas,
En cambio, Jacob le dice que es como el polvo de la tierra y arena del mar. La tierra representa a Israel y el mar a las naciones. Entonces vemos que aquí se está refiriendo a los hijos físicos que iban a ser de bendición para toda la familia de la Ere. Esto se ha cumplido, amados hermanos, se está cumpliendo en todo lo que se ha relacionado, Padre, a la descendencia de tanto judíos como del pueblo de Israel. Podemos ver que Jacob es una bendición para todo el mundo en estos momentos. Además, la entrega de la Torah y el Mesías para la salvación del mundo. Por eso está escrito que en su simiente como una referencia al Mashiach. En el 28:18 dice 10, 28, 18, 28, 11, 17, 28, 8. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de nuestro Eloa. Podemos entender que la revelación que tuvo Jacob de la escalera, que representa al Mashiach, se asemeja a la revelación que tuvo Pedro acerca de quién era Yeshua. Sobre esta roca será edificada la casa, la congregación de los K2 creyentes en el Mashiach, dentro de Israel, como el mismo Pedro escribe. Y dice él, podemos leer que en primera la carta 2, 4, 5, y si viniendo él a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Elohim, también vosotros como piedra viva sed edificado como casa espiritual para un sacerdocio K2, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Eloa por medio de Mashiach. Entonces, amados, podemos ver que aquí hay una alusión al Mesías, la piedra fundamental para la casa de Eloa. Y el ungió con aceite representa al ungido Mashiach. Aceite de oliva representa el Ruach. Esto concuerda con el texto de Mateo 16, 15, 18, donde está escrito. Mateo, no lo leo. Él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de nuestro Eloa viviente. Jesús respondió, dichoso eres Simón, hijo de Joná, porque esto te lo reveló, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los Hashamaim. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi casa. Las puertas del sol no van a prevalecer contra ella. Entonces nosotros podemos entender, amados, que nosotros debemos de caminar en obediencia, creyendo en todo lo que el Padre nos da. Y yo muchas veces digo, ¿no? que si nosotros obedecemos, como dicen Devarim 28, si nosotros estamos en obediencia, no somos perfectos, amados, pero tratamos lo más que pueda de obedecer en lo que entendemos, amados. Dice que las bendiciones siempre estarán pendientes de nosotros. Bueno, casi. Siempre estarán, nosotros no vamos a tener esa escasez, no vamos a andar pidiendo, no vamos a andar. ¿Por qué? Porque el Eterno siempre nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros y Él nos provee. Entonces vemos ahí, amado, que la escalera que representa al Mesías se asemeja a la revelación que tuvo Pedro. Entonces podemos avanzar, amados. El 29:6 dice, tu hija Rachel viene con las ovejas. Recordemos que cuando él llegó a Harán, dice que él llegó desnudo, casi desnudo, como forastero. ¿Por qué? Porque en el camino también dice que los padres le dieron riquezas a Jacob para que pudiera estar un buen tiempo con sus familiares. Pero en el trayecto, amado, dice que el hijo de Esaú, del hijo mayor, dice que fue
Esaú le dio la orden de matarlo, pero él le suplicó, Jacob suplicó y no lo hizo, sino que le entregó todas las riquezas que el padre le había dado. Entonces él llegó sin tesoro, sin nada. Y cuando él llega a un lugar, ve que estaban acercándose los pastores con su rebaño, y él preguntó porque no sabía si ya había llegado donde la familia, y dice que realmente uno de ellos dice, sí lo conocemos, incluso ahí viene su hija Rachel, viene con las ovejas, Entonces ahí dice que ovejas significa en esa época eran los hijos que los hijos se dedicaban a estudiar y las hijas a cuidar los rebaños. O sea, las mujeres eran pastoras que cuidaban el rebaño y los hijos, en cambio, los varones se dedicaban al estudio de la Torá. En el 29:13, y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa. Entonces él contó a Labán toda la historia, lo que le había sucedido durante su travesía. Pero Labán corrió a recibirlo porque se acordó cuando Eliezer los visitó y Eliezer fue con riquezas. Entonces él también esperaba aquello que Jacob también le diera. Entonces dice, aquí vemos, dice, Labán tenía el buen recuerdo de Eliezer, el siervo de Abraham, que había llegado con camellos, cargado de riqueza. Ahora él sale corriendo a recibir al nieto de Abraham. Pero para su sorpresa, no llevaba nada consigo, lo que les acaba de decir. Entonces podemos ver, unos comentaristas decían que realmente que Esaú envió a su hijo, lo que les dije antes, a su primogénito, Elifaz, detrás de Jacob para matarlo, pero tuvo temor y solo le robó todo lo que tenía. Así que cuando llegó, no tenía nada con él, llegó como forastero. En el 29:16 dice, Labán tenía 2 hijas. El nombre de ella, de la mayor, era Lea, y el nombre de la menor era Rachel. Entonces vemos que realmente Lea dice que los ojos de Lea eran muy delicados, pero Rachel era bella en figura y de hermoso parecer. Muchos comentaristas cuentan que Lea estaba destinada a casarse con su primo mayor, con Esaú, y Rachel para casarse con su primo menor, que es Jacob. Por esta razón Lea lloraba y oraba tanto por sus hijos, sus ojos siempre estaban lagrimosos. El Eterno escuchó su oración y fue entregada a Jacob. Entonces, amados, ahí vemos realmente el sufrimiento, la situación de Lea. Dice que cuando fue la mañana, he aquí, el 29:25, cuando fue la mañana, he aquí que era Lea y Jacob. Recordemos lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Labán no entregó, porque Jacob se enamoró de Rachel. Pero Labán en la noche de boda no le entregó a Rachel, sino que a su hija la mayor. Entonces cuando él se despertó, vio que no era Rachel, sino Lea. Entonces él dice que ¿por qué me has engañado? Entonces podemos entender que Jacob sembró lo que cosechó. Lo que él hizo con su padre, con su hermano, como él había dicho que era su hermano cuando no lo era, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la misma manera casándose con la mayor, que le fue presentada como si fuera la menor. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que todo lo que nosotros hacemos, no vamos como que dice allá en el cielo, vamos a cumplir todo, no, sino que todo lo que hacemos aquí mismo vamos a pagar. Son consecuencias, amados. Y nosotros debemos de cuidarnos mucho, mucho, mucho. Porque aquí vemos un gran ejemplo. Que si usted siembra discordia, pues usted va a cosechar discordia. Si usted siembra la leyón hará, pues siempre estará rodeado de la leyón hará. Por eso el Padre siempre nos da la oportunidad de limpiar y cambiar
y cambiar. Muchas veces no es el pueblo, a veces somos las personas que estamos al frente, que aún en nuestros corazones hay odio, falta de perdón, resentimiento. Entonces nosotros debemos de primero, antes de poder orar por alguien, primero orar por nosotros, que el Eterno nos limpie y seamos transparentes delante de Él, que seamos agradables. Por eso en Gálatas 6:7 dice, no os dejéis engañar de nadie. No dejéis engañar. De Dios, de nuestro Eloa, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces podemos analizar, amados, que nosotros debemos siempre mantenernos activos, libres, sin atadura, tratando de corregir muchos errores para que esta semilla, por ejemplo, esta semilla que yo estoy ahorita sembrando, caiga en buena tierra, no tenga nudos, no tenga nadie que me diga, ah, no, ella es así, no, sino que tratemos de vivir ser realmente obediente y que la gente pueda tener un buen testimonio de uno. Entonces podemos ver, amados, el 29:30, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Bueno, aquí vemos una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día se dedican a tener hijos pensando que vamos a retener al varón. Hoy en día también es mucho el negocio de que la gente pare para que sí poderle sacar provecho al varón y que mantenga a los hijos. Entonces, todos esos son errores que nosotros debemos de corregir y no pensar como la mentalidad que de Lea, podemos decir, pero no es que ella se dedicó a tener hijos, no, sino que son propósitos del Eterno, podemos decir así. Por ejemplo, Rubén significa, mira, un hijo. Su nombre implica, según podemos estudiadores, es una palabra profética que muestra la diferencia entre este hijo y el hijo primogénito, como Isaac. Isaac vendió su primogenitura, pero este hijo no lo iba a vender a José ni disputar con él, sino intentar de sacarlo del pozo. Un ejemplo de lo que sucedió más adelante. En el 29:33 dice, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dio por el nombre, por cuanto el Eterno ha oído que soy aborrecida, que me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Shimón, que significa el que escucha. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Leví, que significa adherido. Luego concibió otro hijo y le puso Yehudá y dejó de dar a luz. La palabra Yehudá viene de la palabra Yadad, que significa confesar, alabar, agradecer. La raíz de Yadad es Yad, mano. Es la cabeza de la tribu en la cual nacería el Mesías. El Mesías es la mano del Eterno y por medio de él se salvará el pueblo, la humanidad, lo cual resulta en muchas adoraciones, tanto de los israelitas como entre las naciones. Podemos ver que en el Salmo 35:18 dice, es la gran congregación, te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Entonces también dice que en Deuteronomio 32:43 dice, Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces amén. Podemos ver, entonces lo que nos está hablando el Padre. En el 33 dice, ella dijo, aquí está mi sierva Bilha,
llégate a ella para que te dé luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Recordemos que Raquel, ya Lea había dejado de dar a luz y ahora vemos que 30. Ya estamos aquí, no lo veo. En el 13:30, perdón, un ratito. En el 29 y el 33. En el 33, ya. Ella dijo, he aquí mi sirvienta Bila, allégate a ella para que te dé luz sobre mis rodillas y así podré construir yo también a través de ella. Entonces vemos que Rachel le reclama a Jacob que por qué ella no puede. Y le dijo, dame hijo, si no estoy muerta. Entonces se encendió la ira de Jacob. Le dice, ¿acaso soy Eloa? ¿Estoy yo que te negó el fruto del vientre? Entonces cuando ella toma a su sierva Bila y le hace que se acerque a Jacob, en la cual nace el siguiente hijo. Y dio a luz Bila, su sirvienta, por esposa, y se allegó a Jacob y concibió y dio a luz un hijo. Entonces Raquel dijo, y me ha dado un hijo, por eso llamó su nombre Dan. Volvió a concebir y dio a luz Bilhá, la sirvienta, otra vez, y le puso por el nombre Nectalí. Entonces podemos ver, amados, que Rachel se realiza por medio de Bilhá. Rachel añoraba tener hijos, aunque en vano. Le imploró a Jacob que le ayudara más, sin éxito. Finalmente decidió imitar a Sara, quien le pidió a Abraham que se casara con su sirvienta Agar, y así ella podría criar los hijos de Agar, realizarse a través de ella. Entonces podemos, amados hermanos, que realmente muchas veces nosotros no sabemos esperar. Ya el Eterno había dado la promesa, pero muchas veces no se esperó, no se confió. Es donde podemos ver, amado, lo que está sucediendo. El 38 dice, y Rachel dijo con lucha, Elohim ha luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Nectalí. Significa mi lucha. La raíz de esta palabra es la misma que para oración, o sea, para la palabra tefilá. De esto aprendemos que la oración constituye una lucha. Cada vez que uno se dispone, amados, se dispone a tener un acercamiento con el Eterno, pues siempre vamos a tener esas luchas. Suena el celular, llaman cuando uno está en esa comunión con nuestro Padre. Por eso nosotros debemos de tener todo en un orden para así poder tener ese diálogo, esa unión con nuestro Akadosh Baruj Hu. Cada vez que uno se dispone a orar, experimenta muchas luchas contra el Yeser Hara, la inclinación al mal. Que no quiere orar, tampoco hay fuerzas espirituales que colaboran con la inclinación. Entonces, como está en Efesios 6, 12, 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la Torá en la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Amén. Amén. Entonces vemos ahí que lo que le está hablando el Eterno, de la lucha que siempre va a haber. El 39 dice, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva, también hizo lo mismo, fue a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y que significa, Silpa significa chorrear, gotear. Y le dijo, qué felicidad, le puso por nombre Gad, que viene la palabra Gud, que es amontonar, gente, atacar, vencer, y está relacionado con Gadad, amontonar, reunir, acumular. Entonces, podemos ver, amados, que siempre ya cuando uno hace, no sé, ya ha dejado de parir, pues ellas trataron de dar a sus sirvientes, y en las cuales también tuvieron 2 hijos cada una de ellas. En el 30:13 dice, y Lea dijo, dichoso de mí, porque las mujeres me llamaron dichosa, y se puso por nombre Asher, que significa dichoso. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Rachel vio lo que le había traído y le dijo, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. La palabra hebrea que ha sido traducida como mandrágoras es dudaimi, que según comentaristas significa jazmines o violeta, que despiden una fragancia agradable, que introducen el buen ánimo. También son mencionadas en el Cantar 7:14, en los Cantares 7:14. Dice que la identidad exacta de esta planta es desconocida. Otros lo identifican como mandrágoras, que son consideradas como fertilizantes. Otra propuesta son las flores, la flor de las higueras y los manzanos. Cantar. No, hay 7:14. Cantar de los cantares. 7:6. Sí hay 6. Aquí tiene que estar. 6. Hay 7, pues no 14. Hasta el 13 nomás. En el 30:17 dice, escuchó Elohim a Lea, y ella concibió y dio a luz el 5.º hijo de Jacob, y Lea dijo para sí, mi recompensa, porque de mi sierva a mi marido, y le puse por nombre Yisahar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo, y Lea dijo, Dios me ha favorecido con buen dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zulón. Aquí se menciona el número de los 2 últimos hijos de Lea, el 5.º y el 6.º. Esto nos da pie a relacionarse los 7 hijos de Lea con la historia del mundo. Los 2 simientes, los 2 que corresponden a los 2 primeros, los 2 milenios de la historia, desde Adán hasta Abraham. Rubén representa la creación del hombre, Simón representa las oraciones que subieron a los Shamaí en el milenio, en el diluvio por nuestro padre Abraham. Los otros 2 hijos siguientes representan a los 2000 años entre Abraham y Yeshua. Allí se instituyó el ministerio levítico y la casa de Judá, de la cual vienen pues nuestros amados. Fue la única que sobrevivió hasta aquel tiempo de los enemigos. Luego Lea dejó de dar y nacieron otros hijos para Jacob, lo cual representa la entrada del pueblo gentil por medio de la conversión de Mashiach, como está escrito en Mateo 4:13 al 15. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho que el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas con gran luz, y nos asentados en la región de sombra de la muerte. Luz resplandeció.
Bien, entonces vemos realmente lo que significa, dice Zabulón y Neftalí. Aquí son mencionados las tribus de Zabulón y Neftalí como tierra de los gentiles, según la cita del profeta Isaías 9:1, lo cual habla de la venida de la era mesiánica que abre puerta a los gentiles para entrar a Israel mediante la conversión mesiánica. Entonces aquí vemos que los dos últimos hijos de Lea, Yisahar y Zebulún, representan los 2000 años de la era mesiánica, entre la primera y la segunda venida de Yeshua. Esto alude al fruto de la aflicción del alma del Mesías con la salvación del pueblo y el pueblo de Israel. En Isaías 53:11 dice: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, y dijo Lea: el Shaddai me ha dado mi recompensa porque de mi sierva a mi marido. Esto es una referencia a que Israel será recompensado por haber predicado las buenas nuevas, para darle oportunidad de formar parte del pueblo de nuestro Eloah, como está escrito en Romanos 11:25 y 26. Y dice: 11:25. Sí, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces vemos que aquí que Zabulón significa morada durante la era mesiánica, y el Rúa del Mashiach ha hecho morada en los que reciben la palabra de la Torá. Sabemos que la Torá es nuestro Mashiach, Torá viviente. En Juan 14:6-18 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Entonces díjole: ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Zebulón es el séptimo hijo de Lea, lo que indica que el final de la era donde estamos viviendo ahora, el sexto milenio, desde Adán vendrá el esposo, el Mashiach, de vuelta para morar entre los pueblos, como está escrito en Juan 14:3. Y si me puede y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, después dice que Lea dio a luz una hija y lo puso por nombre Dina. Perdón. Dina, que significa juicio y justicia. Dina es el séptimo hijo de Lea y representa el reino mesiánico. Esto significa que antes del séptimo milenio del reinado mesiánico, cada uno de los justos de todas las naciones serán juzgados conforme a sus obras, como está escrito en Daniel 7:26-27. Y dice: pero el tribunal se sentará para juzgar su dominio, será quitado, aniquilado y destruido para siempre, y la soberanía del dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todos los cielos serán entregados al pueblo de los Kadosh, del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Podemos ver que en Mateo 25:31-32 está escrito: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los 2 ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32 también. 32 también. 32. Sí, claro. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo y de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Dina es también una referencia al final del reino milenario mesiánico, cuando el resto de los hombres se han jugado, como está escrito en Revelaciones 20:11, y dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del Eterno. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron sus muertos que estaban en ellos, y todos fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Dina es una mujer, y durante el 7º milenio se celebrará las bodas del Cordero, donde su novia tendrá un papel predominante, como está escrito. Entonces, nosotros muchas veces decimos que somos la novia. Si nosotros somos la novia, ¿cómo estamos, cómo estamos para recibir al novio? Tenemos nuestras vestiduras limpias, las tenemos salpicadas, las tenemos manchadas. ¿Qué aroma tenemos? Si nosotros decimos que somos la novia y comemos camarón, cangrejo, muchas cosas que la palabra dice que no debemos de comer, y estamos comiendo cerdo, pero somos la novia. Pero cuando Él venga, ¿qué perfume, qué aroma vamos a tener? Es de nosotros meditar, amados, porque la palabra, yo siempre digo que la palabra siempre nos ayuda para lo que no entendíamos, para poder entender y caminar y corregir, amado. Corregir. Podemos ver que dice, regocijémonos y alegrémosles y démosle toda la acabó, porque las bodas del Cordero han llegado, y a su esposa se ha preparado, y ella le ha concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los Kadosh son el lino fino, y el Malá describe, dichosos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dice, estas son palabras fieles y verdaderas. Entonces, como le digo, amado, si nosotros estamos esperando el novio, realmente estamos con ese rúa despierto para percibir a nuestro amado. Seguimos. Los otros hijos también simbolizan el tiempo de la era, en la primera y segunda venida. Pues podemos ver que Dan representa el juicio que vino al mundo por medio de Yeshua, según está escrito. En Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces nosotros vemos que el Mashiach, cuando vino hablando que el reino de los cielos se ha acercado, pero a muchos no les gustó. ¿Por qué? Porque el pueblo que se encontraba en aquel lugar se habían romanizado. Realmente había una mezcla. Hoy en día viven muchos házaros, realmente, que se asimilaron a ser el pueblo de nuestro Padre, pero realmente vemos que muchos se asimilaron. Y el pueblo realmente que se mantiene del pueblo judío, son aquellos que no se han contaminado con todo lo que es la élite, con todo lo que es, pues, lo que quisieron imponer. Estamos preparando unas enseñanzas, amados, para abrir más nuestro entendimiento y darnos cuenta realmente, para tener ese despertar, que nosotros tenemos que primeramente quitar esa mentalidad cristiana, quitarnos, porque muchas veces nosotros, aún los que estamos en Torah, estamos aún con esa mente, aún los que dicen raíces hebreas, amados,
aún tenemos esa mentalidad. Y nosotros tenemos que sacarnos esa mentalidad y madurar. Y que nuestro Rúa nos ayude, amados. Nectalí representa la lucha entre hermanas que vino después de la muerte de los discípulos con la formación del cristianismo como sistema religioso separado de aquella forma. Podemos ver que el judaísmo, los apóstoles practicaban como está escrito en Hechos 20:29, lo que practicaban realmente los apóstoles. No lo tengo. Sé que después de mi partida, acuérdense que el apóstol Pablo lo que les dijo, vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los demás tras ellos. Entonces también incluso en Pedro también dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al ladrón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces ahí podemos ver, amados, realmente que hay que estar bien despierto, tratando, amados, de entender, quitándonos tantas cosas que nosotros aún habíamos tenido en nuestras mentes y para poder tener ese Rúa limpio, ese Rúa de Kadosh, de santidad, que nosotros pues aún hay ataduras, amados. Y aunque nosotros ya hayamos hecho la tevilá, amados, pero saben, nosotros casualmente hace unos días atrás hicimos pues tevilá, amados, porque nos damos cuenta que aunque nosotros estemos en Torah, muchas veces hemos tenido idolatría, pero estamos en Torah, ya no tenemos nada de eso, amado. Hay muchas cosas que nosotros lo hemos pasado por alto. Es mi pensamiento, no lo digo que lo practiquen ni que me digan, no, es que ya una vez que aceptas a Yeshua en tu corazón y ya todo te perdona, pero dice que hay que confesarlo. Muchas veces nosotros nos hemos tomado fotos con los próceres y nosotros sabemos quiénes son esos próceres. Muchas veces nosotros hemos cantado el himno nacional, hemos jurado la bandera y eso es idolatría, amado. Eso es idolatría. Seguimos, amado. Dice que Gad representa a las congregaciones de muchos gentiles que abrazan la fe en el Mashiach de Israel, como está escrito en Lucas 2, 29, 32. Y dice, ahora, Adón mío, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo tu pueblo. O sea, la luz de la revelación a los gentiles. Entonces, ahí vamos viendo, amados, como muchos llegaron a ver al Mashiach. Muchos. Uno había dicho que no quería cerrar sus ojos hasta que pudiera verlo. Y si muchos tuvieron esa dicha de ver al Mashiach. Podemos ver que en el 30, 23, 24 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y le puso por nombre José. Aquí vemos que Rachel, el Eterno había hecho ya un milagro en su vida en la cual ella concibió y le puso José, diciendo que el Eterno me añada otro hijo, y Rachel, que significa oveja, dio a luz a José, que simboliza el cordero de nuestro Eloa, el Mesías Ben José, el siervo sufriente, y viene el nombre de José viene de la raíz Yasat, añadir y hacer juego con la raíz Asat, que significa quitar como añadir. Esto significa que el papel del Mesías implica tanto el hecho de quitar como añadir. Por un lado habla de su muerte y resurrección, y por el otro lado habla de su misión de quitar el pecado del mundo y luego añadir.
Eso también podemos ver reflejado que la vida de José, que vino para salvar al mundo y los hijos de Israel en Egipto, causar que 2 tribus fueron introducidas en Israel, como la tribu de Benjamín y de Menasé. Entonces, amados, vamos viendo que José realmente, muchos dicen que cuando él les decía de las revelaciones, que los sueños que él tenía, se los compartía con sus hermanos. Pero realmente hoy en día escuchaba incluso a través de un varón que decía que nosotros no debemos de contar nuestros planes o las cosas que el Eterno está haciendo en nuestras vidas, porque hay mucho celo, mucha envidia, que no todo lo toman de una forma natural, sino que se le dañan sus pensamientos. Y hay cosas que hay que tenerlos mejor guardados y gozándonos, creciendo, y que la gente pues se dé cuenta realmente lo que está pasando. En el 30-39 dice, y se apreciaban los rebaños junto a las varas y los rebaños, no, perdón, ya me salté mucho. ¿Cuál era la última? La 27, la 26. Ahí es cuando Jacob, bueno, sí, Mesías que salva el mundo en los tiempos de Israel. Y el 26, 27. Está bien. Bueno, aquí sigue, dice que cuando Jacob comenzó a trabajar, acuérdense que trabajó 7 años por Raquel en espera, no se le decidió Raquel, 7 años más trabajó por ese gran amor, son 14 años, más 6 años tuvo que pasar para salir con bendecido, podemos decir así, está abierto, bendecido. Entonces podemos ver, amados, de que voy a hacer un análisis. Mientras Jacob se fue, amado, no se habla en la Torah, no se habla de que él se comunicaba con sus padres. No se comunicaba con sus padres. Y dice que Jacob, no se dedicó a hacer riqueza, pero nunca se acordó de sus padres que lo estaban esperando. Él se propuso a todo lo que él había querido, y después de 20 años, y esto porque recibe una carta de su madre que le dice que regrese, porque ya estaban ancianos. Y aquí vemos algo, amados hermanos, que realmente que Esaú, a pesar de su temperamento, de sus acciones, sin embargo, él permaneció cerca de sus padres y estaba constantemente cerca de sus padres. En cambio, Jacob no. Jacob siempre permaneció distante, lejos, tratando sus afanes. Y la bendición es de estar cerca de vuestros padres, aún en su vejez, para poder cerrar sus ojos. Entonces es cuando él aquí nos habla, dice en el 39, dice: y así apreciaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían criadas, rayadas, moteadas y manchadas. La Torá no es un libro biológico. Este texto nos ha sido puesto para dar una clase sobre genética, dice. Pero nosotros podemos ver que el hombre hace un acto natural y el Eterno responde con un acto sobrenatural. Este principio se encuentra en todas las escrituras. Jacob actuó según una visión que un ángel le había dado para poder desatar el poder sobrenatural del Eterno dentro de un marco legítimo. Hay que tener una revelación, como está escrito en Juan 5:19. Podemos ver aquello. De cierto os digo, no puede ser el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén.
Entonces nosotros podemos ver que para hacer milagros hay que tener una íntima relación con el Shaddai. Y la revelación viene cuando uno tiene esa comunión con el Padre. Él está haciendo lo que colabora con el éxito de todos los que se hace. Nosotros sabemos que si alguien hace un milagro es porque tiene una comunicación con el Kadosh Baruj Hu. Como está escrito en Mateo 7:22, dice, muchos me dirán aquel día, Adón, Adón, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Recordemos lo que dice ahí. Podemos ver que este texto nos señala, amados, que realmente va a haber cuando muchos pueblos que están esperando al Mashiach y llega el momento y dice, pero Señor, si en tu nombre yo eché demonio, en tu nombre te sané, en tu nombre, pero ¿en cuál nombre, amados? Primeramente, ¿cuál nombre? Y él dice, apartados de mí, transgresores de la Torá. Aquí vemos que este texto nos revela dos verdades muy importantes para no ser reprobado en el día. Practicar lo sobrenatural, base de dos cosas, una relación íntima con el Mesías y la obediencia a la Torá. ¿Estás esperando al Mashiach? Muchos dicen que no va a haber ningún Mashiach. Otros dicen que hay muchas, por ahí lo que se dice, amado. Pero nosotros nos mantenemos siempre vigilantes y tratando de pedir al Eterno que nos revele y nos ayude a permanecer así, con esa limpieza, con esa obediencia. La palabra griega que ha sido traducida como iniquidad es anomía, que significa sin ley o violación de la Torá. Por lo tanto, los que profetizan y hacen milagros en el nombre del Mesías sin tener una relación íntima con él y sin practicar los mismos la Torá, finalmente serán expulsados. Entonces, amados, es muy duro, muy duro. Hay una enseñanza muy hermosa que habla de este. Y aunque muchos dicen, no, ya en Mateo 5:17 dice Yeshua, no penséis que he venido a abolir la Torá y los profetas. He venido a que se cumpla. ¿Por qué? Porque la esencia se había perdido. Y cuando él vino a recuperar, a motivar, porque no se estaba practicando. Inclusive podemos ver que Nicodemo, porque tuvo que ir de noche en búsqueda del Mashiach, cuando le dice, si no nacieres de nuevo. Imagínense de qué nacimiento está hablando. Y ellos practicaban Torah, pero practicaban Torah a su manera. Y eso, mi amado, nosotros tenemos que meditar realmente. Meditar. No que estemos en una religión, no, amado. Yeshua no es religión, Yeshua es una comunión, una relación con él, que nosotros debemos de tener. En el 31:13 dice, yo soy el Eloa de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Recuerda el voto que hizo Jacob cuando le dijo, si vas conmigo y me dieres de beber, vestir, entonces él hizo un voto. Nosotros tenemos que tener en cuenta, amados, que los votos que hacemos son tomados muy en serio, como está escrito en Eclesiastés 5:1-6. Cuando fueres a la casa del Eterno, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del Elohim, porque el Eterno está en el cielo y tú sobre la tierra.
Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que nosotros, lo que nosotros prometemos, debemos de aprender a cumplir. Porque así mismo el Eterno. ¿Cuántas cosas nosotros hemos prometido, amados? Y es un análisis. En el 31:16 dice, ahora pues todo lo que nuestro Eloa te ha dicho, hazlo. Las esposas de Jacob no habían recibido una palabra del Eterno para salir de la casa de Labán, aunque la dirección de la familia recaía principalmente sobre el esposo. La esposa tiene un papel vital a la hora de tomar decisiones. Jacob, podemos entender que Jacob era muy sabio al plantar la situación de sus esposas y compartir la revelación que del Eterno le había dado, y pidiendo la opinión antes de ellas tomar una decisión importante para la familia. A pesar de que tenía el mandato del Eterno, pidió opinión de ellas para que la decisión no fuera tomada por él solo, sino que reunió a sus esposas y compartió la idea que tenía, y fue lo que pasó. Porque Jacob tenía una comunicación abierta con sus esposas, lo cual es una de las cosas más difíciles para un varón. Muchos problemas matrimoniales son causados por la falta de comunicación entre los esposos. El esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito que el Eterno le ha enviado con su familia. Podemos ver que las esposas hacen bien en orar mucho por su esposo para que sean sensibles a la voz del Rúa y obedecer, tener esa dirección. En este caso podemos ver un buen ejemplo de sumisión de las esposas de Jacob. El 31:19 dice, y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Rachel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Podemos entender que eran de su padre. Podemos entender que en el libro de Yacer dice que Labán tenía un ídolo que había sido hecho de una forma terrible. Cuando un hijo primogénito nació, fue sacrificado y se le cortó la cabeza. Después de quitar todo el pelo, salaban y aceitaban su cráneo. Luego colocaban debajo de la lengua de un rollo de papel o un trozo de metal en el cual habían escrito nombres sagrados. Lo colocaban en la casa, la encendían velas y se inclinaban ante él. Entonces empezó a hablar y contestarle todo lo que pedía. O sea que Labán tenía idolatría, tenía ídolos. Y dice que eso que los prepararon, eso le decía todo lo que le preguntaba, él le respondía. Entonces Raquel lo que hizo fue llevárselo para que cuando ellos ya estuvieran lejos, el padre no fuera a consultar y decir dónde estaban ellos, por qué lugar se encontraban, porque él le daba toda la información. Entonces dice que ella se los llevó. Pero podemos ver también la ligereza de aquello. Unos dicen también que Rachel, bueno, lo dudamos, pero ahí dicen que también podía decir que ella todavía tenía idolatría. Podemos ver que entre Rebeca, entre Rachel y Lea, dice que Lea era una mujer de Torá. Ella aunque fue rechazada, fue menospreciada, y siempre compartió, aunque con tristeza, todo, viendo que su esposo más amaba a su hermana que a ella. Imagínese usted como mujer, cómo pasó aquello. Pero bueno, entonces ahí podemos ver, amados hermanos, que ella se llevó aquello, pero lo llevó con el fin de que su padre no consultara. Y fue para que su padre, sí, donde habían sido. Labán fue a un vecino y consultó a su ídolo. O sea que no se conformó con que su hija se lo había llevado, sino que fue y consultó, porque muchas personas tenían aquello.
Podemos entender, aquí dice que una antigua ley llamada Nosú revela que un yerno que tenía los dos ídolos domésticos en su posesión podía exigir la herencia familiar en un juzgado. ¿Será que ese era el motivo de Raquel a la hora de buscar los ídolos de su padre? Como le digo, hay muchas opiniones de aquello. Entonces, sea como sea, lo cierto es que la Torá dice que Raquel hurtó y el hurto trae maldición. Si no hay arrepentimiento con restitución de los hurtados, dice que Raquel alcanzó 3 maldiciones, amados, imagínense. Si uno hace un daño y no rectifica, no restituye, trae maldición a su vida. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar la falta de perdón. Si a veces hemos ofendido, hemos dañado a alguien, si lo podemos restituir pagando o acercándonos para romper esas ataduras, amados. Nosotros no podemos pararnos al frente y hablar si no nos hemos puesto a cuenta con los demás. Acuérdense que Jacob dice que talón. Muchas veces nosotros caminamos, pecamos y lo pisamos, lo tapamos con el pie, con el talón. Lo vamos tapando. Y nosotros no debemos decir, porque esos pequeños detalles, amados, a la larga traen consecuencias. Para que nosotros, nuestra palabra, nuestro mensaje llegue al corazón de alguien, tenemos que tener esa libertad, amada. Esa libertad, esa alegría que debemos de entender y tratar de corregir, porque estamos aprendiendo, estamos encaminándonos, realmente los tiempos son muy malos. Nosotros no sabemos qué momento, pero uno tiene que estar preparado como que si él ya viene. Recuerde que cuando usted le anuncian la llegada de una visita, usted se prepara y trata lo mejor posible de mantenerse hasta que llegue esa visita. Así debemos de estar nosotros, amados, como aquellas virgen prudentes. Entonces podemos ver que dice, 3 maldiciones alcanzó Raquel. La maldición causada del hurto, la maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos, y la maldición causa por haber mentido ante su padre, porque le dijo, recuerda lo que ella le dijo, yo no me puedo levantar porque estoy en mis días, podemos decir así, ¿no? Estas maldiciones causaron la muerte prematura en el momento de nacimiento de su segundo hijo. Podemos ver que en el 31:20 dice que Jacob engañó a Labán. Él no le informó que huía. El texto hebreo dice que literalmente que Jacob robó el corazón de Labán. Es la misma palabra que en el versículo anterior, donde dice que Raquel robó los terafín, ídolos domésticos. Robar el corazón de alguien no tiene que ver con enamoramiento, sino con un abuso de confianza que otra persona ha depositado en ti. Labán confiaba en Jacob y Jacob se aprovechó de esa confianza y salió huyendo. El motivo fue porque quería obedecer al Eterno, pero el comportamiento de Jacob no fue el correcto. Cometió un acto de hurto. Hurtó el corazón de alguien que confiaba en él. Este tipo de hurto es muy común hoy en día, amado, entre los hombres. Cuando ven una oportunidad y se aprovechan de las personas. En la mañana hablábamos con una hermana realmente que decía que hay muchos que se aprovechan. Muchos se aprovechan. Pero nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Eterno, no para agradar a nadie. Entonces podemos ver, amados, que sin entender las graves consecuencias que ese delito produce, Jacob tuvo que sufrir mucho durante su vida, porque antes había sembrado engaño y ahora sembró hurto. Por esta razón, lo mismo pasaría luego con sus propios hijos. Miren lo que arrastra. Y muchas veces queremos que nuestros hijos sean como que hagan caso a lo que uno dice, pero no nos damos cuenta que son ejemplos de lo que nosotros hemos provocado.
queremos obligarlos a nuestros hijos a compartir con nosotros. Si uno no sana, si uno no coge y le pide perdón a sus hijos por cualquier cosa, amado, no vamos así nomás, no vamos a alcanzar que nuestros hijos lleguen. Y vemos cómo Jacob sufrió. Dice que esta razón pasaría luego con sus hijos, los cuales él confiaba. Le engañaron con la desaparición de su hijo, que él más amaba. También aquí la preferencia de los hijos. No es que me esfuerzo porque él o ella es la más chiquita y tengo que estar, o el más chiquito y tengo que estar con ellos, así, menospreciando a los demás hijos. Y Jacob, al son de que, yo sé, era hijo de su amada, entonces había una preferencia. Imagínense estos niños. Entonces podemos ver que le robaron el corazón. Lo que uno siembra tendrá que cosechar tarde o temprano. Podemos entender, amado, que no es lo mismo la confianza que el perdón. Si una persona ha robado el corazón de otra, pierde su confianza, aunque luego se arrepienta y pida perdón. Un tema muy claro, amado. Muy claro cuando una persona hace un daño terrible, amado. Y sigue como que no, como si nada. Como si nada y sigue adelante, pero no se ha puesto a meditar, a analizar, a pedir perdón por cada palabra, o espera que se acerque y le vayan a pedir perdón. Porque si esa persona no va, el llamado es la otra persona a acercarse. Entonces vemos que el perdón no habrá, dice, luego se arrepienta y pida perdón, no habrá recuperado la confianza de la otra persona, hasta pasar mucho tiempo en el caso de que sea posible recuperarlo, porque la otra persona piensa si lo hizo una vez, podría hacerlo cuantas veces es. Ya cuando una persona se acostumbra, amado, olvídese que siempre lo hará lo mismo y siempre va a estar relacionado en lo mismo. Podemos ver que Jacob, el 31-30 dice, respondió y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues dije, no sea que me quite a tus hijas a la fuerza. Cuando encontró a Jacob. El miedo es lo contrario de la fe. Jacob había tenido una palabra del Eterno y esa palabra era suficiente y poderosa para poder confiar en su corazón. Pero su temor de Labán, su temor a Labán fue superior y tomó una decisión por temor. Las decisiones tomadas por miedo no son buenas, amados. Traen consecuencias negativas. Labán podía haber hecho daño a Jacob, pero el Eterno tuvo rajén de él y él intervino en el asunto a pesar de nuestros temores y nuestras faltas, amados. La confianza, Él es bueno con nosotros y nos ayuda, pero si nosotros realmente cambiamos esa mentalidad que muchas veces tenemos. Y dijo a su padre, no se enoje mi señor. Recuerde lo que ella dijo, que no se iba a dejar que la revisen. Porque no puedo levantarme delante de ti. Estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Vemos una forma muy respetuosa de hablar con su padre, mi señor. Además pide perdón por no levantarse ante él, lo cual constituye una falta de respeto, mentirle a sus padres. En el 42 dice, si el Elohim de mis padres, de Elohim de Abraham y de temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubiera enviado ahora con las manos vacías. Pero nuestro Eloa ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. ¿Por qué Jacob menciona a Dios como el temor de Isaac? Fue lo que más había impactado a la vida de Jacob en su padre y su temor a Dios. Podría haber dicho el misericordioso de mi padre o el poderoso de mi padre o el creador de mi padre, pero lo que destaca es que el temor que Isaac tenía por nuestro Eloa, que esto nos enseña acerca de la importancia de servir al Eterno con amor. La falta de perdón del Eterno es una de las causas, quizás la mayor causa por la que el hombre peca. Y podemos entender que la importancia de temer al Eterno, podemos ver en Lucas 12:5, dice, pero yo os mostraré a quién debéis de temer.
al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno, si os digo a este, temed. Entonces podemos ver que en 1 de Pedro 2:17 está escrito: Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Elohim, honrad al rey. Amén. Entonces podemos ver que dice en el 31:50, si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, y mira, Dios es testigo entre tú y yo, entre tú y yo. La expresión mis hijas son mencionadas 2 veces. Esto implica según que las siervas de Lea y Rachel eran hijas de las concubinas de Labán. Wow. O sea, no eran cualquier cosa, eran hermanas de sus hermanas, pero de otro compromiso. Cuando Jacob consiguió su camino, dice que en el camino los malás de Loas salieron al encuentro a verlo. Jacob dijo, este es el campamento de nuestro Eloa, por eso le puso a aquel lugar Mahanayim. Ahora llega el momento que Jacob tanto temía de volver a la diáspora. En ese momento Jacob tenía un encuentro con los malás. Este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel de la diáspora habrá mucha actividad, va a haber muchas cosas sobrenaturales, amados. Muchos dicen que falta mucho para que venga el Mashiach, pero nosotros podemos decir, amado, yo lo digo así, esto para mí, no lo digo que lo tome usted, pero él ya está por llegar. Recuerdo tanto una revelación que yo estaba orándole a él, porque hoy en día se mueven muchos calendarios. Yo le estaba orando y preguntándole a él. Y bueno, y me fui a descansar y cuando tuve un sueño en el cual vi la Nueva Jerusalén. Y una voz como trueno decía, muchos tienen fechas incorrectas, pero yo ya voy en camino. Cuando yo escuché eso, amados, yo me quedé pensando, y bueno, es verdad, hay muchos calendarios, amados. Y nosotros tenemos que no vivir que no, si en el 2034, que en el 2000 no sé cuánto, que no más, sino que vivir como que Él ya llega. Entonces podemos ver que este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel, de la diáspora, habrían muchas actividades sobrenaturales. Los dos campamentos, el hebreo, hay 3 formas para señalar: cantidad, singular, dual, plural. Mahanjim es la forma dual de los campamentos del ejército. Cuando Jacob vuelve del extranjero, se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Recuerde que él divide su familia, primero a su esposa, o sea, manda adelante a sus otras mujeres con sus hijos, pero a las 2 y a Raquel la dejó de última. Hizo 2 campamentos. Entonces, hasta donde él mandó, como quien dice, quizás no tenía importancia para él. Dice que de campamento, esto habla proféticamente de la unión del Mashiach entre el pueblo de Israel y el pueblo que también lo esperamos. Habla de que a pesar de ser parte del pueblo mismo, de nuestro lugar, el mismo pueblo existe tanto como no judíos que viven juntos en armonía. O sea, el Eterno va a juntar a estos 2 pueblos. Nosotros vemos realmente que el pueblo de Judá está entre las naciones, amados. Y quizás muchos no saben que son pueblo del Eterno. Esta paracha, amados hermanos, aprendimos que debemos de ser puente realmente. Ayudar a otros a que conozcan la Torá. Ayudar, amados, compartiendo, hablándole al pueblo que se vuelvan a su mismo, a la Torá, a obedecer, sacarlos de donde Roma nos ha mantenido por muchos años en esclavitud y caminar realmente en su palabra, siguiendo las huellas de nuestro amado Mashiach. Ese puente, amado,
nosotros podemos entender que el Eterno no nos mandó a hacer congregaciones, simplemente a compartir su palabra. Y si hay un pueblo que realmente desea aprender, pues nosotros tenemos que estar porque aún yo aprendo, amado. Yo no me las sé todas, yo estoy también en aprendizaje. Y como el tiempo está, hermanos, nosotros, yo siento que las cosas están ya llegando a su fin. Le decía a mi esposo, quiero tomarme mi tiempo para la meditación, el análisis, comenzar a limpiar aún lo que aún no he estado buscar más en su presencia, aprendiendo más. Entonces, amado, ya con esto creo que es esta o la otra parashá que me toca, cumpliría un año en parashá. Nosotros vemos hoy en día que muchos solamente en parashá, pero realmente nosotros, yo pienso que debemos de salir de tanto, sino que busquemos más, a estar más en intimidad con el Eterno, amado. Y no es que me voy a retirar, pero mantenernos, amados, en comunión con el Padre. Realmente vamos a salir. Me han invitado a unos otros lugares fuera de la ciudad, me han invitado y vamos a comenzar a hablarle a la gente del Padre. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser ese puente y no mantenernos enojados con ese tipo de emociones negativas que solo buscan crear distancia, que nos aleja de quienes amamos, amados, sino que nosotros tenemos que romper, amados. Recuerde que cuando usted hace daño, amado, cuando usted hace daño, usted siembra ese daño en esa persona. Y cuando algo se hace daño no es fácil, cuando se cae un vaso no es fácil volverlo a reparar, amado. Dejémonos de hacernos daños, dejémonos de juzgar, dejémonos de tantas cosas y solamente limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, limpiémoslas y avancemos, amados hermanos, para poder estar en esa unidad con el Kadosh Baruj Hu, amados. Que nosotros seamos de bendición y no de maldición. Y que cuando hablen de uno, hablen las cosas positivas de uno. Y que no recordemos las cosas que pasó, sino que nosotros pues avancemos, amado. Esa ha sido mi enseñanza, amado, mi pensamiento. Espero pues que haya sido alguna palabra, pues ha llegado a su corazón, que sea un cambio. Que el Eterno de Israel me los bendiga, amados, y nosotros tenemos que avanzar, seguir adelante, amados. Vienen las siguientes parashot, son muy, muy interesantes, muy hermosas, realmente que nosotros debemos de analizar y avanzar, amados. Que Yahu Shebaot me los guarde a través de Melech Mashiach, me los guarde, me los prospere, y que nuestro Mashiach de Israel more en sus vidas, que la luz de la Torá, la luz de nuestro amado, more en nuestras vidas. Baruch Hashem.